Bienvenidos a la Iglesia Aposento Alto, a este pequeño espacio online, iglesia y hermanos de la comunidad, hermanos de otras comunidades y otras iglesias también como familia en Cristo. Bienvenidos todos, incluso aquellos que no tengáis ninguna iglesia, cualquier persona, bienvenida a este tiempo donde compartimos la palabra de Dios, donde estamos orando y estamos cumpliendo con lo que Cristo nos mandó, que era ser iglesia, unirnos, recordar su palabra e ir hasta el último de la tierra. Pero antes de comenzar a compartir el mensaje de hoy, vamos a estar orando todos juntos y unidos. Padre, gracias por la respuesta que tenemos en Cristo. Gracias, Padre, por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque desde el trono celestial, con toda tu soberanía, tú estás obrando en nuestra vida todos los días. Gracias por este tiempo donde podemos darte culto en espíritu y en verdad, donde tú te estás sintiendo gozoso y satisfecho de ver cómo la iglesia, aunque sea a través de internet y en la distancia, pero tiene el corazón correcto de unirse para darte culto en espíritu y en verdad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a hablar de ello y lo vamos a ver en el capítulo 16 de Hechos, donde vamos... es un capítulo que ya conocemos bien porque lo hemos mencionado muchas veces, lo estudiamos, nos sirve de una cantidad enorme de ejemplo para muchos aspectos importantes y vamos a volar un poco por encima y vamos a ver esos aspectos que se cumplen conforme la palabra que hemos dado. Primero, vamos a ver un aspecto muy importante y era que Pablo estaba preparado para hacer la evangelización del mundo las 24 horas. Y cuando Pablo llega a Filipos, lo que hace era muy sencillo. Va a donde hay familia judía, es decir, donde hay gente que, digamos que conoce ya ese plan y ese pacto de Dios, y él simplemente iba a conectar a Cristo con ese pacto que ellos ya tenían y ese Mesías que esperaban. Por lo que Pablo va al pueblo judío. Y en ese momento, Filipos, que es una provincia romana, dice la palabra, la primera ciudad de Macedonia, provincia romana, es decir, colonia de Roma, pues parece ser que no tenían una sinagoga. Es decir, que no, quizá había un problema ahí, algo sucedería. Eso es un buen tema para investigar bien a fondo. El caso es que el lugar donde iban a orar estaba a las afueras de la ciudad y se va Pablo a buscar a aquel campo que le había sido también encomendado por Dios. Es decir, Pablo no pierde el tiempo, Pablo llega a la ciudad para encontrar a esas personas a las que tiene que predicar el Evangelio. Porque yendo a ese lugar, y estamos hablando en los versículos del 1 hacia adelante, se encuentra con un grupo de mujeres y va a hablar con esas mujeres. Era algo que incluso, sobre todo más en la región de Palestina, era algo quizá un poco extraño que un hombre se acercase a un grupo de mujeres para enseñarlas y hablar con ellas. Quizá no hubiese sido bien recibido, hubiese sido muy normal, pero Pablo lo hace. Pablo se acerca a esas mujeres y va a predicarles el Evangelio. Lidia, que ya conocía el mensaje de Dios, pero que necesitaba encontrar la respuesta de Cristo, dice que Dios toca su corazón, ella escucha el mensaje de Pablo, tiene una convicción personal que luego lleva, además, por otro lado, a que sus familiares puedan también escuchar el mensaje, y Pablo simplemente lo que hace es disfrutar del día a día y disfruta de las circunstancias que surgen dentro del plan y dentro del propósito de Dios. Es decir, Pablo no hace nada extraño y nada diferente, hace lo que él hacía en sus viajes misioneros. Voy a una ciudad, me acerco al lugar donde está el pueblo judío y voy a predicar, y allí es donde él encontraba a esos discípulos. La obra surge de una forma muy sencilla. Las respuestas y los frutos aparecen en el campo cuando se predica que Jesús es el Cristo. La mujer le adopta, dice, venid conmigo ahora mismo, vamos a hablar con mi familia, y dice que les obligó a quedarse en ese lugar. Todos sabemos la perspectiva de la casa de misión y todo esto. Y en ese grupo, pues ahí Pablo, Silas
y Lucas estaban haciendo ese equipo. No se sabe si alguien más, posiblemente sí, pero ese equipo también Lucas lo estaba liderando. Por cuando está hablando, vemos que habla en primera persona del plural, por lo que aquí está escrito era la experiencia viva del que luego iba a poner por escrito todas estas cosas. Y esa fue la primera gran respuesta, donde allá donde va, Pablo encuentra la respuesta. ¿Dónde más se encuentra la respuesta? Pues un poco después, cuando se encuentra a la muchacha con ese espíritu de adivinación, él la libera de ese espíritu en el nombre de Cristo y ocurre el problema. Como ya esa muchacha no tenía ese espíritu de adivinación, por tanto no servía para ganar dinero, sus dueños se enfadaron y los empujaron, prácticamente los maniataron y los llevaron a rastras hacia los funcionarios o los magistrados, que tomaron la decisión de meterlos en la cárcel. Pero antes de eso, tenemos que ver este punto importante. La muchacha que encuentra una respuesta cuando alguien va al campo y ve a alguien que tiene un problema, es decir, se da cuenta Pablo de que esta chica tiene un problema y finalmente acaba orando por ella. Acaba orando en el nombre de Cristo. Tardó un poco en orar, pero ahí está la respuesta. Personas que tienen problemas que hallamos cuando vamos al campo y abrimos nuestros ojos y predicamos el nombre de Cristo, en este caso, testificamos ese nombre que le dio la respuesta espiritual. Por lo que en mi día a día tengo que tener los ojos abiertos para encontrar a las personas que necesitan escuchar este mensaje. Incluso aquellas personas que parece que están locas, como esta muchacha, que les iba persiguiendo, iba gritando, cosas que eran muy bonitas, ¿no? Ellos son los que dan el camino al mensaje de salvación. Ya Pablo se dio cuenta de que esta chica no estaba bien, de que había un problema en ella, y se dio cuenta del espíritu que tenía, oró en el nombre de Cristo. Es decir, hay un campo donde la gente necesita encontrar sanidad. Y hay personas que parece que testifican, parece que saben, parece que incluso tienen fe, pero tienen un problema espiritual grave que tiene que resolver a través de la gracia de Cristo. Hay personas que de verdad están atadas espiritualmente, personas que viven atormentadas por circunstancias, que viven absorbidas por aspectos del mundo, de la cultura, de la sociedad, circunstancias alrededor suya. Es que de verdad hay personas en el mundo que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, pero si no hay alguien que está 24 horas disfrutando de su identidad y enfocándose en el campo en el que están, nunca van a encontrar la respuesta, porque nadie les va a predicar el Evangelio, porque nadie les va a dar este mensaje. Y Pablo iba de esta forma, con la seguridad con la que le caracterizaba, y él oró y halló otra discípula de las que hallaría en Filipos, imaginad, para el reino de Dios. Otro estrato social, es decir, pasamos de una empresaria, de una mujer empresaria que tendría seguro que un negocio muy rentable, pasamos a una esclava. Estratos sociales diferentes, opuestos prácticamente, pero todos alcanzados a través del mensaje del Evangelio. En tercer lugar, después, como hemos dicho, llevan a Pablo y a Silas a la cárcel. Los llevan, lo vemos en el versículo 22, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Es decir, es que no solamente les detuvieron, sino que además les arrancan las ropas y les pegan con varas. O sea, el espectáculo era absolutamente lamentable. O sea, un discípulo, un obrero, siendo desnudado delante de la gente, siendo a saber lo que le dirían y lo que se hubiese levantado en el ambiente, porque se levantó, como dice ahí en el texto, se agolpó el pueblo. Es decir, de pronto Pablo se ve en una situación muy difícil y muy complicada. Pero ¿qué ocurre? Que Pablo sabe cuál es su identidad y sabe quién es. Entiende lo que dijimos el domingo, que Dios estaba con él, que Dios estaba dirigiendo la misión para la evangelización, su evangelización del mundo, y que
Además, Dios iba a mover todas las circunstancias y las iba a ir uniendo para cumplir con su propósito. Por lo que no había nada que le pudiese llegar a preocupar. Así que llegamos al segundo punto en el que hablábamos de esperar y ver. Es decir, Pablo en ese momento, y luego lo vamos a ver, esperó y vio. Y de hecho lo vamos a adelantar ya, ¿por qué no? Si vamos al final del capítulo, nos vamos a dar cuenta de que es a partir del 35 cuando ya los funcionarios, los magistrados, no sé si serían como los jueces o los algún tipo de cargo tenían, dice que mandan salir a Pablo. Venga, sacadles y echadles de aquí. Después de azotarles y de insultarles y de digamos que de hacer ese espectáculo delante de todo el mundo en su contra, venga, echarles de la ciudad. Sin embargo, Pablo, muy inteligente y de una forma muy interesante, les da una noticia. Ojo, tened cuidado, les dice el apóstol Pablo, porque resulta que yo soy ciudadano, de hecho no soy, somos Silas y yo ciudadanos romanos. ¿Cuál es el problema? Pablo lo medio explica ahí, el contexto en otras herramientas también lo explica. ¿Qué ocurre? A un ciudadano romano no se le puede tocar si no pasa por un juicio justo primero. Es decir, eso de arrancarle las ropas, de darle palos y meterle en la cárcel sin un juicio es algo impensable para un ciudadano romano. Es decir, esas personas que habían enjuiciado de alguna forma y habían tirado y encarcelado a Pablo de cualquier forma, estaban haciendo algo que era un delito, iba en contra de la ley. Si Pablo hubiese querido, les hubiese puesto las cosas muy difíciles a aquellos magistrados. Pero ¿qué es lo que Pablo dijo? No, que vengan y nos acompañen ellos fuera. En otras palabras, podemos traducir un poco esto y vamos a poner un poco de imaginación, es decir, vamos a intentar interpretar un poco lo que Pablo quería. Pablo, en vez de ser expulsado, callándose de su condición y huyendo, Pablo tomó la decisión de decir quién era para que así los propios magistrados viniesen, calmasen la situación, creasen paz entre la gente y la comunidad de los creyentes y que la imagen de Pablo no fuese desnudo y azotado, sino respaldado y acompañado y perdonado por los magistrados, para que de esa forma su testimonio y el de la iglesia no se viesen del todo afectados. Por lo que ahí está Pablo de ser de quitar la ropa, de darle palos, no, a ser el perdonado, el perdónanos, no, nos hemos equivocado, por favor, te pedimos que abandones cuando tú puedas la ciudad, como diciendo, por favor, no te chives porque si no vamos a tener un problema, va a haber dificultades, perdónanos. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Pablo esperó y vio. Y lo que Pablo vio al esperar el tiempo, ¿qué fue? Pues que de pronto las cárceles se abren y las puertas se abren a su paso, las cadenas se le caen de las manos. ¿Y cómo esperó? Con himnos y oraciones, dice la palabra. Mientras que estaban atrapados en aquel lugar, imaginaos las circunstancias difíciles, dice la palabra, que estaban, versículo 25 de Romanos, de Hechos 16, a medianoche, cuando se supone que ya todos tenían que estar durmiendo, orando, Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Qué ocurre cuando esperamos y vemos? Pues que primero Dios obra con poder para sacarnos del problema y en segundo lugar hallar al discípulo como era el carcelero. Posiblemente hay quien dice que podría ser que ocurría mucho en Filipos,
una especie como de soldado retirado que tenía ese tipo de trabajos. Es posible, un soldado retirado que de pronto ha pasado su periodo militar, se ha librado de batallas, guerras y escaramuzas y oportunidades de morir, y de pronto se encuentra en una situación sencilla como carcelero, cuidar a unos señores encadenados, y ahora voy a tener que matarme, porque cuando tú ibas a ser sentenciado de morir, si te quitabas la vida era algo un poco honorable, como diciendo, mira, ya lo hago yo, ya me mato yo, porque yo mismo acepto la culpa, acepto la condena y la ejecución la llevo yo mismo. Pero ¿qué ocurre? Que Pablo se daba cuenta de que esperando y viendo llegaría a entender el motivo de las circunstancias y las oportunidades en medio de los problemas. Por lo que se acerca a él y dice, no te mates, que no has hecho nada malo. Y se da cuenta de lo que ocurre, porque en ese momento Pablo acaba de salvarle la vida. Si Pablo se va, como las puertas estaban abiertas y sin cadenas, si hubiese ido, cosa totalmente comprensible, e incluso diríamos que justa, si Pablo se va, ese hombre muere. Pero Pablo, en vez de huir del desastre, se vuelve a quedar en el desastre. Primero se calla, no evita el problema, está en la cárcel. Cuando puede escapar, no escapa y se vuelve al carcelero. Que el carcelero podía haberle vuelto a atar otra vez. O sea, con la misma espada que tenía en la mano, le hubiese dicho, o te vuelvo a encadenar o te mato, porque yo voy a morir. Sin embargo, Pablo, otra vez, en medio del problema de las circunstancias, espera y ve. Sí, han sido perseguidos, han sido acusados, han pasado por una tribulación que hablamos el domingo. Pero esperando y viendo, hay un motivo y hay una respuesta. Bueno, la respuesta es otro hogar para el Evangelio, otro hogar para la evangelización del mundo. En la iglesia de Filipos estaba creciendo, ya tenían al menos 2 familias y una muchacha. Ya ahí pues tenían un comienzo de punto de misión, más lo que después harían posteriormente. Ahí se puede leer después la carta de Pablo a los filipenses. En fin, esperando y viendo. ¿Con los ojos en qué? En lo que hay que desafiar, en lo que es eterno. Levantando el sistema, levantando los hogares, las casas de misiones, las familias. Familias posiblemente con remanentes. Viendo ya el sistema, le unimos. Ahí tenemos una iglesia. Ahí tenemos obreros y discípulos. Ahí tenemos ya 2 casas de misión o una que se pueda hacer entre las 2, donde se puede estar predicando y donde se puede estar haciendo esta batalla espiritual. Era Pablo entendiendo la importancia de que si nos quedamos, o mejor dicho, la importancia de que si somos valientes y miramos hacia el frente, hacia lo que incluso parece imposible o incoherente, va a haber una respuesta dentro del plan de Dios. De que si yo me centro en lo que es fácil, cómodo o coherente para mí, pierdo las respuestas. Si Pablo hubiese hecho otras cosas, las respuestas hubiesen ido por otro sitio. Si Pablo ese sábado por la mañana no le hubiese apetecido ir a las afueras de la ciudad donde hacen la oración y esas mujeres pesadas que... No hubiese habido Lidia ni familia de Lidia. Si Pablo hubiese pasado de la chica o la hubiese ahuyentado o la hubiese denunciado, no hubiese habido una remanente para la evangelización del mundo. Si Pablo hubiese dicho algo al principio del problema con los magistrados, Pablo no entra a la cárcel, Pablo se despide y se va. Y adiós carcelero. Por lo que, ¿qué es importante? Es desafiar y mirar hacia el frente y establecer lo que Dios quiere. El sistema primero personal. El sistema personal que me lleva a cumplirlo aunque yo esté en medio de la cárcel, porque tengo que orar y cantar mis himnos. Tengo que hacer mi culto. Y eso le pasó a Pablo 2 veces, yendo al lugar de la oración, cuando encuentra a Lidia y cuando se encuentra la muchacha. Es que es mi tiempo, mi sistema personal. El sistema personal para hallar
la respuesta, pero luego también el sistema de la iglesia, como lo hemos podido hablar. Podemos hablar de remanentes, podemos hablar de casas de misión, de iglesia regional, de discípulos, de obreros para el Evangelio, y también tenemos que hablar de la obra del Espíritu Santo. Una obra que les llevó a los discípulos a orar y cantar en un lugar y unas circunstancias que muy poca gente haría, pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú eres capaz de hacer estas cosas. Por lo que finalmente vemos en este capítulo 16, de una forma muy sencilla y muy rápida, en unos minutos, cómo hallamos esta respuesta de las 24 horas. El de disfrutar. Disfrutar del campo, disfrutar del día, disfrutar de quiénes somos y de lo que tenemos a nuestro lado. Estar esperando y viendo en medio de los problemas y las tribulaciones. Esperamos y vemos. Y tenemos el discernimiento para poder entender lo que ocurre y por qué ocurre. Y después desafiamos hacia lo que parece eterno y es imposible, estableciendo los sistemas personales en la iglesia, en el campo, para hacer esa obra de la evangelización del mundo. Dejamos 5 cuestiones en la conclusión, las voy a mencionar, por supuesto que tengo aquí los apuntes, simplemente mencionarlos para recordar el mensaje del domingo. ¿Qué hay dentro del itinerario de Dios? Es decir, recordemos el lugar donde estamos, no hay nada, no hay nadie, Dios nos lo dará todo lo que necesitemos y a todos nos los entrega, como le dijo el Señor a Pablo: yo te doy a todos los que están en la nave contigo. En segundo lugar, el objetivo de Dios dentro del itinerario absoluto. ¿Qué es? ¿Cuál es el lugar que yo tengo que cumplir o yo tengo que realizar en medio de la evangelización del mundo? Los que han quedado, conquistadores, esparcidos, guardas, bandera, ese es el objetivo del itinerario de Dios conmigo, mi itinerario. Es decir, el plan de Dios para mi vida. En tercer lugar, es el respaldo de los que van por el itinerario absoluto. Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda potestad en el cielo y en la tierra, Cristo nos la pone, nos dispone de ella para poder hacer la evangelización del mundo, acabar con la obra y la estrategia de Satanás y con ese poder que hay en el mundo, pero que, recordando otra vez el versículo, Romanos 16, 20, donde habla de que Satanás estará puesto bajo nuestros pies por la obra de Dios. En cuarto lugar, el método del itinerario absoluto, que es el poder para aceptar las circunstancias y lo que puedas llegar, para trascender y pasar por encima de ellas y hallar entonces el motivo y las respuestas de por qué Dios hace o permite algunas cosas. Y finalmente es la oración del itinerario absoluto, que cambia, es decir, cambiamos todo por la oración. No incredulidad, no miedo, no temor, todo es una oración y por lo tanto en todo habrá una respuesta. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, por esta tarde en la que nos encontramos, Padre, donde hallamos una respuesta inmensa, que es que no hay nada que se escape a tu poder y a tu sabiduría. Padre, tú mueves las circunstancias, permites, pero al final siempre, Padre, se cumple lo que hay en tu corazón, y es que podamos predicar el Evangelio. Leyendo el libro de Hechos nos damos cuenta de que ese nombre de Cristo va a ser predicado de aquí hasta el último de la tierra, de que ese nombre tiene poder, hay respuesta, de que cuando se predica en el campo hay convicción y hay un fruto que recoger. Gracias, Padre, porque esos frutos están preparados para nosotros, aquellos que tomamos la determinación de cumplir con lo que está en tu corazón, con salir de nuestra zona de confort cómoda y acudir, Padre, a tu llamado, al llamado de ser discípulos, al llamado de ser predicadores, de ser portaestandartes, de ser embajadores, de ser aquellos que vamos gritando a contradirección a todos los que están huyendo, gritarles y decirles que hay únicamente salvación en Cristo. Oramos, Padre, por la Iglesia de Aposento Alto, por
todos sus ámbitos, todas sus actividades. Oramos por los remanentes, oramos por la sanidad, oramos por las misiones, oramos, Padre, por la multicultura que nos caracteriza y para que tú sigas abriendo puertas para la evangelización del mundo. Estamos, Padre, orando también por el campo de Miami de una forma particular, porque dentro de poco pastores Antonio y Juana María estarán viajando, por lo que nos unimos a ellos en oración. Estamos uniendo nuestro corazón a ellos, orando y pidiéndote, Padre, que les guardes, les guíes, les protejas y que puedan las puertas abrirse, los corazones también, y que tú des oportunidad, Padre, para la continuidad. Oramos, Padre, también por los remanentes de la Iglesia, que se puedan seguir levantando como esas semillas puestas en tierra que crecen y fructifican hasta convertirse en árboles inmensos, que pueden llegar a producir más árboles y crear ese gran bosque para sanar y salvar el mundo. Padre, oramos para que los remanentes no vayan a la iglesia para que les entretengamos, sino para que les podamos transmitir este pacto perfecto del Evangelio. Padre, queremos darte toda gloria y toda honra por ellos. Te pedimos que nos hagas ser esos maestros, esos educadores, esos ancianos, esos padres, madres, familiares, aquellos hermanos en Cristo también, que somos para que ellos tengan ese respaldo y hacer la evangelización del mundo. Padre, te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo. Amén y amén.